el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. Hoy la Iglesia recuerda la exaltación de la Santa Cruz. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la cruz. Algunas cosas que usted debe saber de la Santa Cruz. Primero, que no es maldita, lo vamos a ver en la Biblia. Segundo, que la cruz es la señal del cristiano. Y tercero, que San Pablo dice: me hacen llorar, me hacen entristecer a aquellas personas que viven como enemigos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeado del territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócalo en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él,
ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios, que nos haga tierra fértil. Hoy vamos a hablar acerca de la Santa Cruz. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de discernir el significado real de la Santa Cruz, que podamos creer lo que dice la Biblia acerca de la Santa Cruz, no lo que dicen los hombres, no lo que enseñan las personas por ocurrencias, en errores, que podamos comprender que la Santa Cruz es la señal del cristiano, que la Santa Cruz no es maldita y que no podemos vivir como enemigos de la Santa Cruz. Que el Espíritu Santo, a través de esta lectura, a través de la palabra, aclare nuestras dudas, aclare nuestro entendimiento y podamos hacer como Jesús nos enseña: el que no toma con su cruz y me sigue no es discípulo mío. Que podamos tomar la cruz de cada día para seguir a Jesús. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia
para cada uno de ustedes, hermanitos, hoy es 3 de mayo. Miren, el evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 3, versículo 13. Y en el evangelio de hoy de San Juan, capítulo 3, versículo 13, Jesús enseña que Él tiene que ser levantado, que Él tiene que ser elevado. Y el lugar donde Jesús fue levantado, o el trono donde Jesús fue expuesto, así como la serpiente en el pueblo de Israel, ese lugar se llamó la Santa Cruz. Y esa Santa Cruz es donde Jesús se mostró como Salvador al mundo. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, escuchen, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Ahí viene. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, usted lee en Números capítulo 21, versículo 8, el pueblo estaba muriendo, el pueblo estaba siendo entregado a la muerte por haber murmurado, por haberse quejado, por haberse rebelado. Y entonces Dios le dijo, hagan una serpiente y colóquenla en un mastil, en una vara. Y toda persona que haya sido mordida por la serpiente y mire aquella serpiente de bronce se sanará. Y entonces la serpiente se convirtió para el pueblo de Israel en salvación. Era una imagen, era una serpiente, pero ayudó a que el pueblo se salvara. La serpiente después se convirtió en ídolo y fue quemada, fue destruida. Pero Dios empleó a una serpiente que levantó en una vara, en un mástil, para que el pueblo se salvara. Entonces Jesús dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Y cómo Jesús fue levantado? ¿De qué manera Jesús fue levantado? ¿Cómo Jesús pudo salvar a la humanidad? ¿Cómo Jesús le dio el regalo de la redención al mundo entero? ¿Cómo el Señor nos redimió de la muerte, nos rescató del pecado, nos quitó de las manos del diablo? Cuando fue levantado. ¿Y en qué lugar fue levantado Jesús? En una cruz. La cruz fue levantada y con ella se levantó Cristo. Y entonces, ¿por qué los católicos tenemos un respeto por la Santa Cruz? Porque la cruz fue el arma, fue el instrumento que venció al demonio. Fue el instrumento, fue el arma con la que Cristo venció al pecado. Por eso los católicos tenemos la Santa Cruz, para recordar cómo el diablo fue vencido, cómo el diablo fue destruido. El diablo le tiene miedo a la cruz y todos sus secuaces también. El diablo le tiene pánico a la cruz, porque la cruz le recuerda al diablo que Cristo lo venció. Por eso una persona endemoniada o poseída, perturbada, cuando ve la cruz, se retuerce, se estremece, no la aguanta, no la soporta, porque le está recordando que eso fue cómo venció al demonio, cómo fue vencido, cómo fue destruido. Por eso nosotros los católicos tenemos un día para recordar la Santa Cruz, hoy 3 de mayo, para recordar cómo el Señor le venció. Eso en primer lugar. La Biblia, la palabra de Dios, en ninguna parte enseña que la cruz sea maldita. Debemos tenerlo presente. Segundo lugar, no hay una cita bíblica, que enseñe que la cruz sea maldita. No la hay. Y ustedes están escuchando el Evangelio. Y si hay alguno que sepa cuál es la cita bíblica, según los protestantes, que diga que la cruz es maldita, pues escríbanlo en los comentarios. Dígame, padre, mire, ahí está la cita. Ahora, ¿cuál es la cita bíblica que los protestantes emplean
para decir que la cruz es maldita? Esa cita sí la tengo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas, San Pablo a los Gálatas no le va a decir la cruz es maldita. San Pablo a los Gálatas le va a decir que la cruz es signo de salvación, que la cruz no es maldita. San Pablo a los Gálatas le va a decir que Cristo se hizo maldición por rescatarnos. Y la vamos a leer y la vamos a interpretar, porque si hay algún católico confundido diciendo la cruz es maldita, o si hay alguno que no sea católica confundido diciendo la cruz es maldita, usted lo va a leer conmigo y lo va a escuchar. Le invito a que si quiere abra la Biblia y la leamos juntos. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y siguiente. Escuche. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de una cruz. Pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de una cruz. Repito, la Escritura dice que maldito es aquel que cuelga de una cruz. Cuando un no católico lee esta cita bíblica, de inmediato se le activa un chip que le han metido. Maldita la cruz, maldita la cruz, maldita la cruz, maldita la cruz, maldita la cruz. Y dice, la cruz es maldita, Gálatas 3:13. No, Gálatas 3:13 dice que es maldito todo el que cuelga de una cruz. No dice que la cruz sea maldita. Dice que Cristo, para podernos rescatar, se hizo maldición. Pero no que la cruz sea maldita. Y es aquí donde está el problema de la interpretación de los protestantes, que a ellos le han puesto en la mente el piojo de decir la cruz es maldita, pero nunca encontrarán en la Biblia donde diga la cruz es maldita. Pero sí encontrarán Gálatas 3:13 que dice maldito el que cuelga de una cruz. Eso en segundo lugar. Ya hemos visto en primer lugar que la cruz fue la herramienta donde Cristo venció al diablo. Fue el mástil, fue la vara donde se puso Cristo, el madero donde se puso Cristo para vencer al diablo. Por eso el diablo le tiene miedo. Eso está en Juan 3:13. Ya hemos visto en segundo lugar lo que significa Gálatas 3:13. Maldito el que cuelga de una cruz. Cristo se hizo maldición para rescatarnos de los pecados. Mas no enseña la Biblia que la cruz sea maldita. Y maldito aquel que cargue una cruz. No. Maldito el que cuelga. El que es muerto. El que lo asesinan. El que le quitan la vida a una cruz. Era maldito. Y a Cristo el pueblo lo consideró maldito y por eso murió en una cruz. Y de esa manera nos libró, nos rescató a nosotros. Quitó la maldición de nosotros. Porque Él murió por todos nosotros. En tercer lugar, vamos a ver que la cruz de Jesucristo tiene enemigos. Que hay personas que aunque dicen ser cristianos, viven como enemigos de la cruz. Y San Pablo dice a los Filipenses, capítulo 3, versículo, vamos a leerla desde el 18. San Pablo dice que las personas que viven como enemigas de la cruz de Cristo tienen un fin de perdición, no de salvación. A mí me da tristeza escuchar que hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y las sectas protestantes se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. Miran una cruz,
se asustan, se alarman, se preocupan. Además, miran que usted se haga la señal de la cruz y son capaces hasta de juzgarlo, de señalarlo, de apuntarle, de decirle cualquier tontería. Ya no respetan. Usted tiene la cruz en su casa y quieren destruirla, quieren partirla, quieren acabarla. Y San Pablo dice, yo se lo dije, que iban a haber personas enemigas de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Para que usted vea que la cruz va a tener enemigos. Y un enemigo es aquella persona que odia. Un enemigo es aquella persona que actúa en contra. Un enemigo es aquella persona que quiere destruir a alguien o a algo, que quiere acabarlo. Y los protestantes, ya profetizado por San Pablo, dicen, nosotros somos enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos porque la odian, porque quieren destruirla, porque quieren acabarla. Porque si usted tiene una cruz, entonces de inmediato ellos van a señalarte, ellos van a juzgarte, ellos van a condenarte. Ellos van a decir, usted carga la cruz tiene que quitársela, la cruz tiene que quemarla, la cruz tiene que destruirla. Eso es un enemigo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Escuchen con atención, para que ustedes vean que no es casualidad que hayan personas en contra de la cruz, sino que San Pablo ya lo dijo, y por eso cuando veamos a los protestantes en contra, ya vamos a saber que eso lo dijo San Pablo. Filipenses 3, 18, oigan. Porque muchos viven según como le dijimos tantas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Porque muchos viven como se lo dijimos, y ahora se lo repito con lágrimas, como enemigos. Enemigos. Enemigos significa que no la quieren ver. Enemigos significan que hablan mal. Enemigos significa que la quieren destruir. Enemigos significa que le da rabia verla. Ahora le pregunto, ¿quiénes son los enemigos que quieren destruir, que quieren acabar, que hablan en contra de la cruz de Cristo? Respóndanlo en los comentarios. ¿Quiénes son los que viven como enemigos de la cruz de Cristo, que hacen llorar a San Pablo y dicen, me da tristeza, me da dolor que hayan cristianos, llamándose cristianos, que tengan a la cruz como una enemiga? ¿Quiénes son? ¿Los católicos? Respóndanlo en los comentarios. Dice San Pablo que van a existir personas, que van a aparecer personas que van a ser enemigos, y esos enemigos los tenemos hoy día hablando en contra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que se recordá la Santa Cruz, también recordamos que San Pablo llegó a decir un día que la Santa Cruz iba a tener enemigos. Y miren lo que viene, ustedes lo están escribiendo en los comentarios, los protestantes, los evangélicos, los que no son católicos, los hermanos separados, ahí lo están escribiendo. Oigan, versículo 19. Cuyo final es la perdición. Cuyo final es la perdición. Esas personas que no aceptan la redención por la cruz de Cristo, esas personas que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, tienen un final, y es la perdición. En tercer lugar, la palabra de Dios hoy nos enseña que hay cristianos que dicen ser cristianos, pero que viven como enemigos de la cruz de Cristo. En primer lugar, el arma con la que venció Cristo al diablo, así como el pueblo se salvó en el pueblo de Israel, allá en Número 21:8, cuando era mordido por la serpiente y moría, el arma con la que Jesús venció al diablo fue la cruz, y Cristo fue levantado. Juan capítulo 3, versículo 13. Cristo fue levantado en el madero, en la cruz. Cristo fue levantado.
En segundo lugar, nos enseña la palabra de Dios hoy, Gálatas 3:13, que Cristo se hizo maldición por nosotros. No que la cruz sea maldita, sino que Cristo se hizo maldición por nosotros. En tercer lugar, Filipenses capítulo 3, versículo 18 enseña que, oigan, hay muchos enemigos o personas que están en contra de la cruz de Cristo. Todas las sectas protestantes están en contra de la cruz de Cristo, no aman la cruz de Cristo. Y entonces dice San Pablo, esos son enemigos del Señor, y tienen por fin no la salvación, sino la condenación, la perdición. Y por último, Jesús enseña en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Jesús enseña que si ustedes y yo somos cristianos, debemos tener una señal, debemos tener un signo, debemos representarnos con algo. Marcos 8:3, Jesús dice, para que el mundo lo reconozca, para que la gente sepa que son mis discípulos, ustedes deben llevar algo. Es más, Jesús enseña que debemos cargar la cruz, por eso la llevamos en el pecho. Por eso los católicos nos colocamos la cruz. Por eso los católicos llevamos la Santa Cruz, tenemos la Santa Cruz. Porque el mismo Maestro nos enseñó que el distintivo, cómo el católico se hace la marca, cómo el católico se muestra al mundo, es la cruz. Vamos a leerlo. San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a ver esta cuarta característica de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos dejemos confundir, para que no nos dejemos engañar. Oigan, Marcos 8:34. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue, que lleve, que se eche encima la cruz y me siga. La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué los católicos llevamos la Santa Cruz? Porque Jesús dijo que sus discípulos debían cargar la cruz. Porque Jesús dijo que sus discípulos debían llevar la Santa Cruz. Porque Jesús enseñó que sus discípulos debíamos llevarla, por eso la llevamos en el pecho, por eso la llevamos en la cartera, por eso la tenemos en la casa, en la entrada de nuestro hogar. Porque nosotros, cuando entramos a una casa y vemos que en esa casa hay una cruz, decimos: aquí vive un cristiano, un creyente. Esa es la marca, el signo, la representación, el estandarte del cristiano, la Santa Cruz. Por eso los católicos la llevamos. Por eso los católicos con orgullo la portamos. Que ustedes y yo no nos dejemos engañar. Que ustedes y yo no nos dejemos confundir por los enemigos de la cruz de Cristo. Que esta palabra nos ayude a comprender que la cruz no es maldita. Maldito el que muere en una cruz. Gálatas 3:13. Nos ayuda a comprender que el lugar, la vara, el mástil donde fue levantado Cristo para vencer al diablo, así como Moisés levantó a la serpiente, San Juan 3:13, es la Santa Cruz. Y que la cruz de Jesucristo va a tener muchos enemigos. Por eso San Pablo a los Filipenses 3:18 les dice: hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo y tienen la perdición como final. Y que todo cristiano, en San Marcos capítulo 8, versículo 34, debe cargar la cruz en el pecho. Por eso los católicos con orgullo celebramos hoy el Día de la Santa Cruz. Por eso los católicos hoy con orgullo decimos: somos cristianos y tenemos la cruz y la mostramos al mundo, porque somos creyentes, somos discípulos de Jesucristo. Y Jesús dijo: el que no carga con su cruz y me sigue no es discípulo mío. Para representar, para mostrar un signo exterior de ser discípulo de Cristo, es llevar la cruz. Y la cruz la llevamos con orgullo.
Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.